una racha invicta que se extendió a través de 3 décadas, una participación total de 26 ediciones del Show de Shows y un inalcanzable récord de 24 victorias y 2 derrotas. Creo que no queda duda alguna de que la historia de The Undertaker en WrestleMania es la más grande, histórica y espectacular de todas. Un legado en el escenario más glorioso de todos que, aunque se llegue a intentar, jamás va a ser replicado. Simplemente inigualable. A pesar de haber convertido a este evento en su patio de juegos, hacer de su racha una de las atracciones más anticipadas de cada iteración de este y obviamente regalarnos incontables momentos épicos y grandes combatazos, no se puede negar que no todo fue perfecto en la trayectoria del enterrador en este monumental show. El día de hoy, más que hablar de luchas para el olvido de Taker en Mania, nos centraremos en aquellos hombres que, ya sea por el buqueo o la situación que atravesaban, simplemente no se merecían medirse ante la figura más importante del magno evento. Vamos a comenzar haciendo un poco de trampa si así lo quieren. Y es que Shane McMahon, como todos sabemos, no es precisamente un luchador profesional. Claro que nos ha entregado algunos buenos combates y sí, el sujeto sabe cómo entretener a una fanaticada valiéndose de sus típicos spots que siempre toman por sorpresa a la audiencia. Nadie niega que el hombre se arriesga por el entretenimiento de los espectadores, pero aún así sigue sin ser un competidor completamente en el ring. Y esa puede que sea la razón principal por la que considero que no tenía nada que hacer luchando ante The Undertaker en WrestleMania 32 del año 2016. Hay que decirlo, el storyline desde el principio se sintió forzado. Ok, el inesperado regreso de Shane a la compañía fue bastante memorable, pero el que de inmediato su padre lo colocara en un combate ante The Undertaker, y no solo eso, sino también dentro de la celda infernal, fue tanto súbito como random y así como poco justificado. El storyline desde un comienzo no favoreció al hombre muerto mucho que digamos. Por alguna razón Taker tenía que hacer la de matón personal de Mr. McMahon. Y sí, ya sé que después el mismo Undertaker habló al respecto de eso en su promo, pero aún así él no se opuso mucho a la idea de Vince de colocarlo en este combate y terminó luchando con Shane. Dejando de lado la construcción que, a pesar de ser extraña y forzada, no fue realmente tan mala. La lucha, como ya todos estábamos esperando, fue una de un solo spot. Todos sabíamos la única razón por la que WWE buqueó este encontronazo. Esa razón era que el demente Shane pudiera lanzarse de lo alto de la infernal estructura y nada más eso. La lucha fue a un ritmo lento, no tan disfrutable, y sí, vamos a ser justos, se notó que ambos intentaron lo mejor, pero no considero que sea de las mejores o más destacadas presentaciones del fenómeno en el magno evento. Entiendo muy bien que en ese momento la empresa atravesaba una terrible ráfaga de lesiones que dañó a gran escala el elenco, y tampoco es como que hubiera muchas opciones en realidad para enfrentar a Taker en este espectáculo. Nadie en verdad tenía el impulso necesario como para ser considerado un rival digno de esta leyenda en el magno evento, así que, como siempre, se tuvo que recurrir a la ya trillada fórmula de la nostalgia. Debo insistir, no habían buenos fundamentos para que Shane McMahon se midiera con Undertaker en WrestleMania 32. No solo porque Shane no es un profesional, sino también porque el hombre muerto se sentía de más en este storyline, casi como un punto en una trama ajena y nada más. Ahora vamos de una de las contiendas más recientes del Deadman a una de las primeras que tuvo en WrestleMania, de hecho la tercera. En el pay-per-view Royal Rumble del año 1993, The Undertaker fue por primera vez en su carrera en la Federación Mundial de Lucha abaratado, destruido y dañado por un adversario. Se trataba de nadie más y nadie menos que el enorme y escalofriante Gigante González, que hacía su debut en la organización acompañado por el manager Harvey Whippleman, con quien Undertaker ya tenía una rivalidad desde meses atrás.
Obviamente, esto llevó a un mano a mano entre el hombre muerto y el colosal gigante González de 2 metros y 44 centímetros en la 9ª edición de la Vitrina de los Inmortales. Una lucha que sí, a pesar de que tiene ya más de 20 años, mantiene la reputación de ser la peor en toda la racha del enterrador y de todo su paso por WrestleMania. Y es que hay que decirlo, a pesar de que Giant González podía sin problema alguno atraer la atención de la audiencia por esa impresionante complexión y tamaño, era esa misma característica la que limitaba sus acciones en el cuadrilátero. Si ustedes creen que el Gran Khali no podía hacer mucho en el ring, este hombre tenía mucho menos movimientos que él. Este match se limita a golpes básicos de parte de ambos y Undertaker intentando hacer cualquier cosa para lastimar a su rival sin tener éxito. Aburrido y tedioso. Y para rematar con broche de oro, el match concluyó por descalificación debido a que el gigante González sacó un paño con cloroformo para dormir al enterrador. Vaya forma de desperdiciar el tiempo de tu audiencia, de malgastar al fenómeno y hacerlo quedar mal junto con su rival. Podríamos decir que el empuje que recibió González fue demasiado rápido. Debutar y entrar al instante en un feudo con una superestrella como lo era Taker era demasiado para él. Aún estaba verde, vaya. Aunque la verdad no creo que se pueda argumentar tanto eso, ya que, como dije, debido a su tamaño, era seguro que jamás podría mejorar como in-ring performer en ningún momento de su carrera. Por supuesto que la idea de intimidante gigante en contra de fuerza sobrenatural sonaba como toda una batalla de marquesina, pero aún así la federación tuvo que haber pensado que González no estaba ni estaría preparado para algo de este calibre. Vamos a avanzar exactamente 10 años, 2003, WrestleMania 19, considerado por muchos como uno de los mejores de todos los tiempos y en el que desafortunadamente vimos uno de los peores episodios en la historia del Undertaker en el magno evento. Los planes originales para el hombre muerto en dicha edición del show de shows eran hacer equipo con el joven novato Nathan Jones para enfrentar a la dupla de Big Show y A-Train. Pero al final, a pesar de pasarse meses en un arduo entrenamiento, Jones no estuvo a la altura y no tenía lo requerido para poder entrar a un cuadrilátero, a pesar de contar con 3 luchadores bastante confiables, experimentados y seguros para trabajar en el ring. Así que el combate terminó siendo uno en desventaja. Jones fue atacado por sus adversarios y así fue como quedó fuera de Mania, dejando a Undertaker solo. Ahora bien, yo no tengo problema alguno con Big Show. De hecho, él y Undertaker habían estado gestando una decente enemistad desde meses atrás, antes del magno evento. Y también debe mencionarse que Big Show venía con un gran manejo y un breve reinado con el WWE Championship. Mi problema aquí es con A-Train, un luchador que sí ya llevaba algunos años en la compañía, pero hasta ese entonces no había hecho mucho para sobresalir en esta. Y miren, no estoy diciendo que A-Train fuera un mal competidor, para nada, de hecho era sólido y nada más sólido, pero es que su adición a este ángulo se sintió extremadamente innecesaria y pobremente fundamentada. Así es, algo así como lo que pasó con Shane McMahon en 2016, era forzado. Solo era un compañero para Big Show por el intento de la compañía de impulsar a Nathan Jones en un tag team match que al final ni siquiera pudo darse. A-Train no tenía absolutamente nada que estar haciendo en esta situación y no creo que haya añadido mucho al storyline. Todo pudo salir mucho mejor si Big Show y Undertaker trabajaban aún más en su rivalidad, llevándolos a una gran conclusión en la vitrina de los inmortales. Pero no, el combate handicap fue para el olvido y Big Evil se llevó uno de los puntos más flojos de aquel buen WrestleMania.
Después de la debacle con el gigante González, Undertaker se ausentaría por primera vez de un WrestleMania, siendo este el número 10 en 1994. Pero ya para 1995, el dueño de las criaturas de la noche estaba de regreso y listo para acrecentar su legado en este pay-per-view. Su principal rivalidad en aquel entonces era ante la malévola agrupación del villano Ted DiBiase, o se hace la Corporación del Millón de Dólares. Y después de todos los retos que el Million Dollar Man le había lanzado, en WrestleMania 11 se enfrentaría al más grande reto de todos, King Kong Bundy. Esperen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿Bundy? Así es, damas y caballeros, tal y como lo escucharon. Hablamos del grandulón cuyo momento de mayor fama había llegado casi 10 años atrás cuando retó a Hulk Hogan por el WWF Championship en el main event de WrestleMania 2. King Kong Bundy era una atracción y nada más eso, ya que como podrán estar imaginando, esa complexión no le permitió relucir mucho que digamos entre las cuerdas. Y sí, tengo que reiterar, Bundy era una atracción, pero una atracción que hace mucho ya no llamaba la atención de absolutamente nadie. Esta selección de rival y la triste lucha que Undertaker tuvo con King Kong Bundy deben ser suficiente prueba de que el roster de la Federación Mundial de Lucha en ese entonces era bastante pobre y carecía de verdaderas luminarias, de alguien que fuera un rival creíble y merecedor del fenómeno. La WWF intentó vender a Bundy igual que años atrás como una legítima amenaza, pero al final del día terminó humillado y aplastado por uno de los hombres del momento en la empresa, The Undertaker, en cuestión de unos 6 minutos y medio más o menos. De hecho, como dato siniestro, dato perturbador, Taker ni siquiera necesitó de alguno de sus movimientos de firma, como digamos la tumba rompecuellos por ejemplo, para derrotar a Bundy. Tan solo algunos contralonas y lazos sirvieron para dejarlo abatido para el conteo de 3. Lo siento bastante por King Kong Bundy, que sí puede que tenga su lugar en la historia de la federación y de la lucha norteamericana, pero él sencillamente ya no tenía nada que estar haciendo con una de las figuras del momento en un combate de este tamaño. Diría que fue un dedazo, alguien de relleno para que Undertaker no se quedara sin lucha en Mania y nada más eso. Saben, creo que no lo había pensado hasta que estaba escribiendo el guión para este video, pero creo que algo similar sucedió 4 años después, en 1999 y WrestleMania 15 para el Deadman, solo que en aquella oportunidad el escenario sonaba un tanto más prometedor. El ahora líder de culto y de la agrupación conocida como el Ministerio de la Oscuridad, The Undertaker, batallaría con el guardaespaldas de la otra gran agrupación del momento en la empresa, la corporación liderada por Mr. McMahon. Me refiero por supuesto a Big Boss Man. Aquí tenemos otro caso de un stable elige a un miembro al azar para enfrentar al enterrador. No me malinterpreten, claro que Bossman estaba muy lejos de ser un King Kong Bundy, pero la verdad tiene que ser dicha. Su época de gloria había quedado atrás a finales de los 80s e inicios de los 90s. Claro que sí, vamos a ser justos. Su nuevo look, estilo y personalidad se adaptaban bastante bien a la era que se vivía en la Federación Mundial de Lucha, pero aún así, con todo y que supo reinventarse, nunca pasó a un plano verdaderamente grande. Así que él sería el encargado de representar a McMahon y su corporación en la vitrina de los inmortales en una de las peores luchas Hell in a Cell que se hayan suscitado en la empresa. También vamos a ser honestos, Undertaker no pasaba por su mejor momento desde un punto de vista en ring, y con Bossman siendo un rival poco dinámico, no es de sorprenderse que el match terminara recibiendo cánticos de aburrido y como un despropósito total. Claro que todo lo que importaría al final no era la lucha en cuestión, sino lo que pasó después de esta. Ese infame momento en el que el enterrador, con ayuda de sus fieles seguidores del ministerio, amarraron a Big Boss Man por el cuello y lo asfixiaron utilizando la estructura infernal mientras esta era levantada del cuadrilátero. Muchísimas gracias, Vince Russo.
No dudo que el momento generara mucho impacto en aquel entonces, pero más allá de generar impacto solo porque sí, no veo la razón de que se llevara a cabo. De cualquier manera, Bossman regresaría como si nada algún tiempo después, o sea, ¿cuál era el sentido de esto? Big Boss Man tenía muchas cualidades y no era un luchador del montón, y aunque formó parte de algunos de los momentos más infames de la Attitude Era, su relevancia no despegó a un gran nivel. Es difícil no verlo como otro dedazo y elección solo porque sí como rival del hombre muerto en WrestleMania. Después de ya varios años sin participar en la colosal contienda Royal Rumble, en el año 2017 Undertaker regresó a la campal de 30 hombres y quedó eliminado por Roman Reigns después de distraerse durante un segundo. La eliminación provocó la molestia inmediata del público en el Alamo Dome de Texas. Roman Reigns le dio una mirada desafiante al enterrador y eran claras las intenciones de la empresa con esto. Un rumoreado combate entre los dos estaba a nada de quedar confirmado. No importó ninguna promo, segmento o careo que estos dos tuvieron las semanas previas al show de shows. La gente jamás, escúchenlo bien, jamás dejó de mostrar su inconformidad con este ángulo y el mano a mano que el Perrazo y el Deadman tendrían en la 33ª iteración de WrestleMania. Era la peor decisión que podían haber tomado para un Roman Reigns que se había ganado casi todo el desdén universal de la fanaticada, provocado por un exagerado buqueo del cual la audiencia ya estaba muy cansada. Ponerlo ante uno de los hombres más queridos y respetados de la industria era una pésima idea por donde se viera, pero hacerlo ganar, brindándole su segunda derrota al Undertaker en la vitrina de los inmortales, eso ya era un sacrificio. No estarían tan convencidos de buquear hacia el Perrazo, ¿verdad? A pesar de que este feudo presagiaba un desastre en WrestleMania, McMahon y compañía insistieron y después de ver a un Undertaker que sí se encontraba en un estado físico bastante triste, en una poco memorable lucha sin descalificaciones, el Perrote se alzó victorioso para innecesariamente cerrar una edición más del evento más importante del año, derrotando a la estrella más grande en este pay-per-view. Es interesante lo que pasó con Roman Reigns en este escenario. Su buqueo era sin dudas de un luchador estelar, de un luchador importante, de categoría, de relevancia y mucho peso. Pero a pesar de ello, no se merecía este match ante Taker en WrestleMania. El ascenso de Reigns hasta la cima no fue orgánico, no fue natural. Cuando se decía que intentaban metérnoslo hasta en la sopa, es porque tal cual la WWE no dejó de insistir con este luchador en lo alto del producto a pesar de que la gente ya había mostrado no quererlo así. Así que sí, a estas alturas ya era un ex campeón mundial, pero todo sucedió tan rápido y tan a la fuerza que perdió valor. Reigns era un contrincante digno falso, escúchenlo bien, falso. Su buqueo decía una cosa, pero la realidad era otra. Y lo más curioso de todo esto es que el Perrazo superaba sin problema alguno a los demás luchadores vistos en este listado, al menos desde una perspectiva en ring. Y esos, damas y caballeros, son los hombres que su servidor considera no tenían cómo justificar estar en un combate tan relevante y contra una figura de la talla de Undertaker en el espectáculo más anhelado de cada año. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El buen Mr. W está exagerando con algunos de estos luchadores en la lista o están de acuerdo con él? ¿A ustedes quién o quiénes les parecen rivales del enterrador en WrestleMania que no merecían haberlo sido? Siempre estoy muy atento a sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión. En la descripción del video podrán encontrar los links de mis redes sociales para que me vayan a seguir. Deja tu like y comparte si disfrutaste este video. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima.